Anciano solitario deja toda su fortuna a un extraño. Cuando se lee el testamento, la verdadera identidad del beneficiario deja a todos boquiabiertos. Hola. Bienvenido a Corazón Narrado. Suscríbete, activa las notificaciones y disfruta de la historia. ¿Alguna vez has sentido el peso de un secreto que podría cambiarlo todo? Don Alberto, un anciano solitario, está a punto de dejar este mundo, pero antes de partir, toma una decisión que sacudirá los cimientos de todos a su alrededor. Una fortuna inmensa, un testamento inesperado y un nombre que nadie había escuchado antes. ¿Quién es este desconocido que hereda todo? Y lo más importante, ¿por qué? Las lágrimas corren por el rostro de don Alberto mientras sostiene una carta en sus manos temblorosas. En ese pedazo de papel gastado por el tiempo, se encuentra la clave de un pasado enterrado bajo décadas de culpa y arrepentimiento. Pero hay algo más, algo que ni siquiera su familia sabe. ¿Qué podría llevar a un hombre a tomar una decisión tan drástica en su lecho de muerte? La verdad está a punto de salir a la luz y nada volverá a ser igual. No te atrevas a apartar la vista. Lo que estás a punto de descubrir cambiará todo lo que creías saber sobre el amor, el perdón y los secretos que guardamos hasta el último aliento. En la penumbra de una vieja casa en East Los Ángeles, una suave brisa nocturna hace crujir las ventanas y sacudir las cortinas desgastadas. La casa, construida a principios del siglo XX, ha sido testigo de innumerables historias, pero pocas tan tristes como la que está a punto de concluir. Las paredes, repletas de fotografías descoloridas por el tiempo, parecen susurrar los ecos de un pasado que se desvanece lentamente. El sonido de un reloj de pared, un antiguo artefacto de madera oscura que ha marcado cada minuto de la vida en este hogar, resuena con un eco constante y ominoso. Es un recordatorio implacable de que el tiempo no espera a nadie, y menos aún a un hombre en su lecho de muerte. Don Alberto, el dueño de la casa, yace en su cama, rodeado de una soledad abrumadora. A pesar de la fortuna que ha acumulado a lo largo de su vida, esta noche, en sus últimos momentos, no hay nadie a su lado. La riqueza, los lujos, y las comodidades que alguna vez pensó que le traerían felicidad, ahora se sienten vacíos, sin sentido. Su rostro, profundamente marcado por las arrugas del tiempo y las cicatrices de decisiones equivocadas, refleja el peso de una vida llena de arrepentimiento. Sus manos, que alguna vez sostuvieron contratos millonarios y acuerdos de negocios, ahora tiemblan mientras sostienen una carta, un pedazo de papel amarillento y desgastado por los años, que parece contener en sus palabras el peso de todo su pasado. El aire está cargado de una sensación de inevitabilidad, como si cada objeto en la habitación estuviera esperando el final que se avecina. La cámara recorre lentamente la habitación, deteniéndose en detalles que cuentan la historia de don Alberto sin necesidad de palabras. Un retrato en blanco y negro sobre la mesa de noche muestra a un joven don Alberto, de pie junto a una mujer hermosa con una sonrisa cálida y un niño pequeño en sus brazos. La felicidad que irradia de la fotografía es palpable, un fuerte contraste con la tristeza y el vacío que ahora llena la vida de don Alberto. En la cama, don Alberto comienza a leer la carta una vez más, aunque ya la conoce de memoria. Sus ojos, que alguna vez brillaron con la chispa de la ambición, ahora están apagados, llenos de lágrimas no derramadas. Las palabras escritas en la carta son un recordatorio de la decisión que tomó hace décadas, una decisión que cambió su vida y que lo ha atormentado desde entonces. El nombre de su hijo, Alejandro, aparece repetidamente en la carta, cada vez con más peso y dolor. Es un nombre que no ha pronunciado en años, pero que nunca ha dejado de resonar en su mente. La cámara se enfoca en el rostro de don Alberto mientras murmura el nombre de su hijo, su voz apenas un susurro, como si estuviera hablando con fantasmas. Las lágrimas comienzan a rodar por sus mejillas, surcando las líneas profundas de su rostro, líneas que cuentan la historia de un hombre que ha vivido más en arrepentimiento que en alegría. El sonido del reloj se intensifica, marcando cada segundo con una fuerza que parece resonar en el alma de don Alberto. Sabe que no le queda mucho tiempo, y con cada segundo que pasa, el peso de sus decisiones se vuelve más insoportable. Con manos torpes y temblorosas, don Alberto alcanza el teléfono que descansa junto a su cama. El acto de levantar el auricular parece requerir toda la fuerza que le queda. Marca un número que ha memorizado en los últimos días, el número de su abogado, la única persona en quien ha confiado sus últimos deseos. La línea suena una vez,
2 veces, y finalmente, una voz calmada responde del otro lado. Quiero cambiar mi testamento, dice don Alberto con voz quebrada, apenas un susurro. Hay una pausa en la línea, y luego la voz del abogado responde con un tono que mezcla sorpresa y preocupación. Es evidente que este cambio no era esperado, pero el tono de don Alberto deja claro que no hay espacio para la discusión. Mientras don Alberto habla, la cámara se mueve lentamente a lo largo de la habitación, mostrando cada detalle que revela la vida que ha llevado. Los muebles caros, los objetos de arte, las antigüedades coleccionadas de todo el mundo, todo parece insignificante frente a la sombra de la muerte que se cierne sobre él. En el fondo, el reloj sigue su marcha, cada tic-tac un recordatorio de que el tiempo se está agotando. Finalmente, don Alberto deja caer el auricular sobre la mesa, agotado por el esfuerzo. La llamada ha terminado, pero la decisión que ha tomado es solo el comienzo de un proceso que cambiará la vida de muchas personas, comenzando por la de su hijo, Alejandro. La carta que don Alberto sostuvo con tanto cuidado comienza a deslizarse de sus manos y cae al suelo con un suave susurro, como si fuera el último suspiro de un hombre que ha cargado con un peso demasiado grande durante demasiado tiempo. La cámara sigue la caída de la carta hasta que se posa en el suelo, y luego se enfoca en el reloj de pared, cuyo sonido ahora parece más fuerte, más resonante, como si el tiempo estuviera apurando a don Alberto hacia su inevitable destino. El capítulo termina con una toma en la que la cámara se aleja lentamente, dejando a don Alberto solo en la oscuridad de su habitación, envuelto en sus pensamientos y en el eco de sus decisiones. En ese silencio inquietante, el espectador queda con preguntas que arden en su mente. ¿Quién es este extraño a quien don Alberto ha decidido dejar su fortuna? ¿Qué errores del pasado lo han llevado a tomar una decisión tan drástica? La tensión y el misterio se apoderan de la atmósfera, dejando al espectador con un nudo en la garganta y la necesidad urgente de descubrir más. Este primer capítulo establece el tono emocional y la atmósfera de la historia, asegurando que el espectador esté completamente inmerso y ansioso por descubrir los secretos que se irán revelando. Con una construcción cuidadosa del ambiente, los detalles visuales y los elementos narrativos, se busca capturar la atención desde la primera línea y mantenerla a lo largo de toda la historia. La mañana siguiente se despliega lentamente sobre la ciudad de Los Ángeles, bañando las calles en una luz suave y dorada que contrasta con la oscuridad que habita en la casa de don Alberto. En las afueras de East Los Ángeles, donde los barrios latinos aún conservan la esencia de sus raíces culturales, el bullicio comienza a animar las aceras. Sin embargo, dentro de la mansión de don Alberto, un silencio sepulcral sigue envolviendo cada rincón. Las habitaciones, decoradas con antigüedades y recuerdos de una vida pasada, parecen estar atrapadas en un tiempo que ya no existe. Sobre una mesa de roble macizo en el comedor, un sobre blanco y elegante destaca entre el desorden que lo rodea. En su interior, el testamento de don Alberto, revisado y firmado la noche anterior, reposa con una calma inquietante. Afuera, la ciudad vive un día más, ajena al drama que se desarrolla dentro de esas paredes. El abogado de don Alberto, el señor Martínez, llega temprano a la mansión, alertado por la llamada inquietante de su cliente. Al entrar, se enfrenta a una escena que le resulta demasiado familiar, la casa vacía, los rastros de una vida que se desmorona y un hombre al borde de la muerte aferrado a los últimos vestigios de control sobre su destino. La narración nos lleva de vuelta en el tiempo, retrocediendo varias décadas, cuando don Alberto era un joven prometedor en su barrio. Era una época diferente, donde los sueños eran grandes, pero las oportunidades eran escasas, especialmente para aquellos de origen latino. Don Alberto, nacido en una familia humilde, había sido un joven con ambición, dispuesto a trabajar duro para salir adelante. Sin embargo, esa ambición también lo llevó a tomar decisiones que lo alejaron de quienes más amaba. María, la mujer que conquistó su corazón, era el centro de su vida. Su amor fue como una llama que ardía intensamente, llenando cada rincón de su existencia con calor y alegría. Pero el amor de María no fue suficiente para protegerlo de las presiones externas. La familia de don Alberto, profundamente conservadora y de valores tradicionales, nunca aceptó a María debido a su origen humilde. Los prejuicios y las expectativas familiares comenzaron a pesar sobre los hombros de don Alberto, llevándolo a cuestionar sus decisiones y, finalmente, a tomar una que cambiaría su vida para siempre. La narración describe con detalle los momentos críticos que llevaron a don Alberto a dejar a María y a su hijo, Alejandro.
En lugar de luchar por su amor, don Alberto decidió seguir el camino que su familia había trazado para él, una carrera en los negocios, lejos de las limitaciones de su barrio y de las responsabilidades que había asumido demasiado pronto. La decisión lo llevó a un mundo de lujos y comodidades, pero también a una vida de arrepentimiento y soledad. Mientras don Alberto ascendía en el mundo de los negocios, María y Alejandro enfrentaban la vida sin él. Alejandro, apenas un niño, creció con el peso de un padre ausente, en un ambiente donde las oportunidades eran escasas y la vida era dura. Criado por su madre y rodeado de una comunidad que luchaba día a día por sobrevivir, Alejandro aprendió a ser fuerte, pero también a desconfiar del mundo que lo rodeaba. Las cartas que don Alberto escribió pero nunca envió a María y a Alejandro se convierten en una ventana a su alma. Esas cartas, llenas de palabras de amor y arrepentimiento, revelan un hombre que nunca dejó de amar a su familia, aunque fue incapaz de encontrar el valor para regresar a ellos. A medida que el tiempo pasaba, la distancia entre don Alberto y su hijo se hizo insalvable. La narración captura la transformación de don Alberto de un joven idealista a un hombre endurecido por el éxito vacío. A pesar de todos sus logros, nunca pudo escapar de la sombra del hijo que dejó atrás. Cada logro, cada éxito, solo profundizaba su sentimiento de pérdida, convirtiéndose en un recordatorio constante de lo que había sacrificado en nombre de la ambición. El capítulo se sumerge en la mente de don Alberto, explorando su tormento interior y su deseo de redención. Con el paso de los años, intentó encontrar a Alejandro varias veces, pero siempre se detuvo por miedo y vergüenza. En su lecho de muerte, finalmente decide que es hora de corregir, al menos en parte, el error que cometió décadas atrás. Con la salud deteriorándose rápidamente, don Alberto hace lo que puede para asegurar que Alejandro sea el único beneficiario de toda su fortuna. Esta decisión, tomada en la soledad de su habitación, es un acto desesperado de un hombre que sabe que no tiene otra oportunidad de redimirse. El capítulo concluye con don Alberto cerrando los ojos, agotado tanto física como emocionalmente, mientras la cámara se enfoca en la carta que yace en el suelo. El sobre con el testamento es recogido por el abogado Martínez, quien observa al anciano con una mezcla de compasión y resignación. El espectador siente el peso de las decisiones de don Alberto y la magnitud de la revelación que está por venir. La tensión aumenta, y el misterio sobre cómo Alejandro reaccionará a esta herencia inesperada se convierte en el centro de la trama. El espectador se queda con una sensación de inquietud y anticipación, sabiendo que los secretos del pasado están a punto de desenterrarse, y que las consecuencias de las decisiones de don Alberto afectarán a todos los involucrados de maneras que aún no pueden imaginar. La mañana avanza en East Los Ángeles mientras una ligera neblina se levanta, envolviendo las calles en un velo gris. Dentro de la mansión de don Alberto, el ambiente es pesado, cargado de la expectativa de lo que está por revelarse. El abogado Martínez, un hombre de mediana edad con un semblante serio y ojos cansados, se mueve con cuidado por la casa, recogiendo los documentos que don Alberto le había entregado en la víspera. El testamento, con su sello recién puesto, es la pieza central de lo que será un día lleno de sorpresas y conmoción. Los familiares de don Alberto comienzan a llegar uno por uno. Algunos de ellos, como Ricardo, el sobrino ambicioso, muestran poco interés en la situación, más allá de la perspectiva de heredar una fortuna. Otros, más distantes, apenas conocen al hombre que está a punto de dejarlos. La sala de estar, una vez llena de vida y risas, ahora es un lugar de tensiones no expresadas y miradas cautelosas. Los miembros de la familia se sientan en silencio, intercambiando susurros mientras observan al abogado preparar los documentos. Ninguno de ellos tiene idea de la bomba que está a punto de explotar. Ricardo, con una sonrisa sarcástica en el rostro, comenta en voz baja a su esposa: «Este viejo no tiene a nadie más que a nosotros. Esto debería ser pan comido». Su esposa, una mujer elegante y fría, asiente con la cabeza, compartiendo la misma seguridad. Para ellos, esta es una mera formalidad, un trámite antes de recibir la herencia que creen merecer. Otros familiares, más humildes y menos cercanos, observan con nerviosismo, conscientes de que sus vidas podrían cambiar drásticamente dependiendo de lo que se lea en ese testamento. El abogado Martínez, consciente de la tensión en la sala, respira hondo antes de comenzar. Sabe que lo que está a punto de leer cambiará todo. Con voz firme y controlada, abre el testamento y comienza a leer las disposiciones finales de don Alberto. El silencio en la sala es casi palpable,
roto solo por el crujido ocasional de una silla o el suspiro de alguien impaciente. La lectura comienza como se esperaba, con algunas pequeñas disposiciones para amigos y conocidos lejanos. Pero cuando llega al punto crucial, la mención de la herencia principal, la tensión alcanza su punto máximo. Dejo toda mi fortuna, incluyendo esta propiedad y todas mis inversiones, a mi único hijo, Alejandro, lee Martínez, y la sala estalla en un caos de murmullos y exclamaciones. El nombre de Alejandro resuena en la mente de los presentes, una figura desconocida para la mayoría de ellos. ¿Alejandro? ¿Quién demonios es Alejandro?, pregunta Ricardo, visiblemente enfurecido, mientras se pone de pie abruptamente. Su esposa intenta calmarlo, pero la sorpresa y la indignación en la sala son incontrolables. El abogado levanta una mano, pidiendo silencio, y continúa leyendo. Alejandro, el hijo que tuve con María, es el único heredero de mi fortuna, dice, y el nombre de María desencadena una nueva ola de susurros. Algunos de los familiares mayores recuerdan vagamente a la mujer, pero ninguno sabe que don Alberto tuvo un hijo con ella. El shock es evidente en sus rostros. Para Ricardo, esto es un golpe a su ego y a sus planes, para otros, es simplemente incomprensible. Martínez, con la experiencia de años en estas situaciones, mantiene la calma mientras sigue leyendo. También he dejado una carta personal para Alejandro, que debe ser entregada junto con este testamento. La mención de la carta añade un nuevo elemento de misterio. ¿Qué podría haber en esa carta que don Alberto no quisiera decir en voz alta? La curiosidad comienza a crecer entre los presentes, mezclada con la creciente animosidad hacia este desconocido que de repente ha reclamado toda la herencia. Ricardo, incapaz de contenerse, se vuelve hacia Martínez con una mezcla de desafío y desdén. Quiero ver esa carta. Quiero saber quién es este Alejandro y por qué un extraño tiene derecho a lo que es nuestro. El abogado, manteniendo su postura profesional, responde con firmeza, la carta es para Alejandro. No puedo revelarla a nadie más. La tensión en la sala es palpable, casi tangible. La mención de Alejandro ha sacudido a la familia hasta sus cimientos. Ricardo y otros comienzan a cuestionar la legitimidad de este testamento, insinuando que don Alberto podría haber estado influenciado o manipulado. Sin embargo, Martínez sabe que el testamento fue redactado y firmado de acuerdo con la ley, y cualquier intento de impugnarlo será una batalla difícil y costosa. El capítulo se cierra con la imagen de Ricardo, furioso, saliendo de la mansión con su esposa detrás, mientras otros familiares permanecen en silencio, asimilando la noticia. Martínez recoge sus documentos con cuidado, consciente de que esta no será la última vez que vea a esta familia. Pero mientras guarda el testamento y la carta destinada a Alejandro, no puede evitar preguntarse quién es realmente este hombre desconocido que ha heredado todo. El espectador, al igual que los personajes, se queda con una sensación de intriga y anticipación. ¿Quién es Alejandro? ¿Qué contiene la carta que don Alberto le dejó? Y, lo más importante, ¿cómo reaccionará Alejandro cuando descubra la herencia y el legado que ahora lleva sobre sus hombros? La curiosidad por estas respuestas mantiene al espectador enganchado, deseando descubrir los secretos que están a punto de desvelarse en los próximos capítulos. En un pequeño apartamento en las afueras de Phoenix, Arizona, un hombre cansado termina su jornada laboral. Alejandro, un hombre en sus 40 y tantos años, con el rostro marcado por la vida dura y las cicatrices de su pasado, entra en su humilde hogar. Las paredes del apartamento son delgadas, y los ruidos de los vecinos se filtran fácilmente, recordándole constantemente que vive en un lugar donde la privacidad es un lujo que no puede permitirse. Alejandro ha pasado su vida trabajando en empleos que apenas le permiten sobrevivir, siempre persiguiendo un sueño que parece inalcanzable. El timbre de la puerta suena, rompiendo la monotonía de su rutina diaria. Alejandro, sorprendido por la visita inesperada, se dirige hacia la puerta. Al abrirla, se encuentra con un hombre bien vestido, portando un maletín de cuero y una expresión seria. «Señor Alejandro», pregunta el hombre, y Alejandro asiente, desconfiado. El hombre se presenta como el abogado Martínez, enviado por el difunto don Alberto para entregarle un mensaje y algo más. El abogado extiende una carta sellada, con el nombre de Alejandro escrito en la parte frontal con una caligrafía que parece de otra época. Alejandro, confundido y con una mezcla de curiosidad y recelo, toma la carta. Martínez, con un tono profesional pero amable, le explica que don Alberto, su padre biológico,
ha fallecido y le ha dejado toda su fortuna. Las palabras del abogado parecen rebotar en los oídos de Alejandro, como si estuviera escuchando algo completamente surrealista. La noticia de que su padre, un hombre al que nunca conoció, le ha dejado una fortuna inmensa, es tan desconcertante que Alejandro necesita sentarse. El abogado continúa hablando, explicando los detalles del testamento, pero Alejandro apenas puede procesar lo que está sucediendo. La carta en sus manos, un simple pedazo de papel, ahora pesa como una tonelada. ¿Por qué un hombre que lo abandonó y nunca lo buscó le dejaría su fortuna? ¿Qué tipo de juego es este? Alejandro, con las manos temblorosas, decide abrir la carta mientras el abogado espera pacientemente. La carta es breve, pero cada palabra está cargada de significado. Don Alberto le pide perdón por haberlo abandonado, explicando que fue una decisión que lo atormentó durante toda su vida. Le habla de su arrepentimiento y de cómo intentó buscarlo varias veces, pero nunca tuvo el valor de enfrentarse a su hijo. La lectura de la carta lleva a Alejandro por un torbellino de emociones. Siente rabia por el abandono, dolor por los años perdidos, pero también una tristeza profunda por un padre que, a pesar de su riqueza, murió solo y lleno de remordimientos. El abogado Martínez, viendo la lucha interna de Alejandro, le da tiempo para procesar la información. Finalmente, cuando Alejandro logra calmarse un poco, Martínez le pregunta si aceptará la herencia. Alejandro, aún en estado de shock, no sabe qué responder. Por un lado, la idea de aceptar dinero de un hombre que lo abandonó le parece repulsiva, pero por otro, entiende que esta podría ser su única oportunidad de cambiar su vida. El abogado, notando la indecisión en los ojos de Alejandro, le sugiere que viaje a Los Ángeles para ver la mansión y conocer más sobre el hombre que fue su padre. Quizás allí, rodeado de los recuerdos de don Alberto, Alejandro pueda tomar una decisión más informada. Alejandro, aunque reacio, siente una necesidad imperiosa de descubrir quién fue realmente su padre y por qué tomó las decisiones que tomó. Con una mezcla de ansiedad y curiosidad, Alejandro acepta viajar a Los Ángeles. El viaje en autobús de Phoenix a Los Ángeles es largo y agotador. Alejandro, con la carta de su padre en el bolsillo, no puede dejar de pensar en lo que encontrará al llegar. Recuerda los pocos fragmentos de información que su madre le dio sobre su padre cuando era niño, pero esos recuerdos son vagos y confusos. ¿Por qué nunca volvió a buscarlos? ¿Qué lo llevó a abandonar a su familia? Las preguntas rondan su mente, haciéndolo sentir como si estuviera en una pesadilla de la que no puede despertar. Al llegar a Los Ángeles, Alejandro se encuentra con una ciudad vibrante, llena de vida y de contrastes. La mansión de don Alberto, ubicada en un barrio exclusivo de la ciudad, es un reflejo de la riqueza que su padre acumuló a lo largo de los años. Al llegar, es recibido por el abogado Martínez, quien lo guía a través de los imponentes portones de hierro hacia la casa. Alejandro, que nunca ha visto tal opulencia, se siente fuera de lugar, como si estuviera invadiendo un espacio que no le pertenece. Dentro de la mansión, Alejandro es recibido con frialdad por algunos de los familiares de don Alberto que aún están allí. Ricardo, en particular, lo mira con desprecio, como si Alejandro fuera un intruso en un mundo al que no pertenece. Sin embargo, Alejandro no se deja intimidar. Ha vivido toda su vida enfrentando dificultades, y no permitirá que un grupo de desconocidos lo hagan sentir menos. Aún así, la tensión es palpable, y Alejandro sabe que no será fácil lidiar con la hostilidad de la familia de su padre. El abogado Martínez le entrega a Alejandro un sobre con la última carta de don Alberto. Esta carta, escrita con manos temblorosas en sus últimos días, es una súplica de perdón y un intento desesperado de explicar sus acciones. Don Alberto le revela a Alejandro que, aunque nunca fue un buen padre, siempre pensó en él y en lo que podría haber sido si hubiera tenido el valor de quedarse. Le habla de los sacrificios que hizo, de las decisiones equivocadas y de los remordimientos que lo persiguieron hasta su lecho de muerte. El capítulo termina con Alejandro sentado en la oficina de su padre, sosteniendo la carta en sus manos, con la mirada perdida en la distancia. Las palabras de don Alberto resuenan en su mente, y Alejandro se enfrenta a una encrucijada. ¿Podrá perdonar a su padre? ¿Debería aceptar la herencia y tratar de entender quién fue realmente este hombre? ¿O, por el contrario, debería rechazar todo y volver a la vida que conoce? La decisión que tome cambiará no solo su futuro, sino también cómo percibe su pasado y su identidad.
El espectador queda atrapado en la tensión emocional de Alejandro, sintiendo su confusión, su rabia y su dolor. La expectativa de lo que sucederá a continuación mantiene al espectador enganchado, deseando saber cómo Alejandro enfrentará los fantasmas de su pasado y qué revelaciones lo esperan en su camino. La mansión de don Alberto se siente más como un mausoleo que como un hogar. Cada rincón, cada pasillo, está impregnado de recuerdos y secretos que parecen susurrar a Alejandro mientras camina por la casa. Aunque la propiedad es impresionante, con techos altos, pisos de mármol y una decoración que habla de riqueza y poder, Alejandro no puede evitar sentirse abrumado por la frialdad que emana de ella. Es como si las paredes mismas guardaran las confesiones de un hombre que, a pesar de todo lo que poseía, murió solo y lleno de remordimientos. Alejandro pasa los días explorando la casa, guiado en parte por el abogado Martínez, quien le proporciona acceso a los documentos y pertenencias de su padre. Entre ellos, Alejandro descubre viejos diarios, cartas nunca enviadas y fotografías que muestran a un don Alberto mucho más joven, lleno de vida y esperanzas. Pero a medida que Alejandro avanza en su investigación, se da cuenta de que las respuestas que busca son más complicadas de lo que imaginaba. Uno de los primeros descubrimientos que hace Alejandro es una caja de madera antigua, oculta en el fondo de un armario en la oficina de su padre. La caja está llena de cartas y fotografías de María, su madre, algunas de las cuales nunca había visto. Las cartas, aunque no están dirigidas a él, revelan una relación mucho más compleja entre don Alberto y María de lo que Alejandro había supuesto. En ellas, don Alberto expresa su amor por María, pero también su miedo y su inseguridad. Las cartas están llenas de promesas que nunca se cumplieron y de decisiones que, a la larga, destruyeron la relación. Alejandro siente una mezcla de emociones al leer esas cartas. Por un lado, está el dolor de saber que su padre realmente amaba a su madre, pero por otro, está la rabia de que, a pesar de ese amor, don Alberto los abandonó. Alejandro lucha por reconciliar estos sentimientos mientras explora más profundamente la vida de su padre. La caja también contiene fotografías de su infancia, algunas de las cuales muestran a don Alberto mirando con ternura a un pequeño Alejandro, imágenes que llenan a Alejandro de preguntas. ¿Por qué lo dejó si realmente lo amaba? ¿Qué pudo haber sido tan poderoso como para hacer que un hombre abandonara a su familia? Mientras Alejandro se sumerge más en los diarios de su padre, comienza a descubrir detalles sobre la vida que don Alberto llevó después de dejarlos. A través de las páginas, Alejandro ve a un hombre que, a pesar de todo su éxito, nunca encontró la felicidad. Don Alberto escribió sobre los días de gloria en los negocios, sobre las fiestas fastuosas y los viajes al extranjero, pero entre las líneas, es evidente que esos logros nunca llenaron el vacío dejado por la familia que abandonó. Alejandro encuentra entradas en los diarios donde su padre describe noches en las que el alcohol y las drogas eran su única compañía, intentos fallidos de ahogar la culpa que lo consumía. El abogado Martínez, que ha estado observando el proceso de descubrimiento de Alejandro, le proporciona más información sobre las últimas semanas de don Alberto. Le cuenta cómo don Alberto, debilitado por la enfermedad, empezó a hablar más de Alejandro y de María, cómo lamentaba profundamente las decisiones que había tomado. Martínez también revela que don Alberto intentó contactar a Alejandro varias veces a lo largo de los años, pero siempre se detuvo, temiendo que su hijo lo rechazara. Este conocimiento pesa sobre Alejandro. La idea de que su padre realmente intentó reconectarse con él, pero nunca tuvo el valor de hacerlo, lo deja con sentimientos encontrados. ¿Podría haber sido diferente si don Alberto hubiera tomado ese paso? ¿Podría haber perdonado a su padre en vida? Ahora, con don Alberto muerto, esas preguntas permanecen sin respuesta, dejando a Alejandro con un vacío que parece imposible de llenar. Mientras tanto, la hostilidad de Ricardo y otros miembros de la familia hacia Alejandro sigue creciendo. Ricardo, que siempre había esperado heredar la fortuna de don Alberto, no puede aceptar que todo haya sido dejado a un extraño, alguien que ni siquiera conocía a su tío. Ricardo comienza a mover sus influencias, buscando formas de desacreditar a Alejandro y de impugnar el testamento. En este ambiente tenso, Alejandro se encuentra cada vez más aislado, pero al mismo tiempo, más determinado a descubrir la verdad sobre su padre y sobre sí mismo. Un día, mientras revisa los papeles en la oficina de su padre, Alejandro encuentra una carta que nunca fue enviada, dirigida a él. La carta es diferente a las otras, más personal, más directa.
En ella, don Alberto se disculpa por las decisiones que tomó y le explica que, en su juventud, era un hombre débil y asustado, incapaz de enfrentar las expectativas de su familia. Le cuenta a Alejandro cómo la culpa lo consumió con los años, hasta el punto de destruir cualquier posibilidad de felicidad real. Alejandro lee la carta una y otra vez, tratando de entender a un hombre que, a pesar de todos sus defectos, estaba lleno de remordimientos y arrepentimiento. La carta finaliza con una súplica de perdón, algo que don Alberto sabía que quizás nunca obtendría, pero que esperaba con todo su corazón. Alejandro siente que el peso de la herencia no es solo el dinero y las propiedades, sino también la carga emocional de decidir si puede o no perdonar a su padre por todo lo que hizo y por todo lo que no hizo. El capítulo concluye con Alejandro mirando desde la ventana del despacho de su padre, viendo cómo el sol se oculta detrás de las colinas de Los Ángeles. El abogado Martínez lo observa desde la puerta, comprendiendo que Alejandro está librando una batalla interna que solo él puede resolver. El espectador se queda con la sensación de que Alejandro está cerca de una revelación importante, pero también con la incertidumbre de cómo manejará la tensión creciente entre los secretos que ha descubierto y la hostilidad que lo rodea. ¿Podrá Alejandro perdonar a su padre? ¿O estos descubrimientos solo profundizarán su resentimiento y lo llevarán a rechazar todo lo que don Alberto intentó legarle? La expectación sigue creciendo, y el espectador queda ansioso por saber qué decisión tomará Alejandro y cómo estos secretos ocultos influirán en su futuro y en la resolución final de la historia. El sol de la mañana se cuela por las cortinas de la mansión, iluminando de forma tenue los objetos que llenan la oficina de don Alberto. Alejandro, todavía aturdido por las revelaciones de los días anteriores, se sienta en el escritorio de su padre, mirando fijamente la carta que encontró, la carta que nunca fue enviada. Las palabras de su padre resuenan en su mente, repitiéndose como un eco interminable: disculpas, remordimientos, súplicas de perdón. Alejandro se siente atrapado en un torbellino de emociones, donde el enojo y la tristeza se entrelazan con una compasión inesperada. Afuera, en los jardines de la mansión, Ricardo, visiblemente irritado, camina de un lado a otro. No puede aceptar que un extraño haya heredado lo que él consideraba legítimamente suyo. Las tensiones en la familia han llegado a un punto crítico, y Ricardo, en su desesperación por tomar control de la situación, planea confrontar a Alejandro. En su mente, la única manera de recuperar lo que cree que es suyo es forzando a Alejandro a rechazar la herencia. El ambiente en la casa es tenso. Los empleados, conscientes del conflicto, evitan cruzarse en el camino de los dos hombres, temiendo que un solo comentario pueda desencadenar una confrontación. Alejandro, perdido en sus pensamientos, no se da cuenta de la presencia de Ricardo hasta que escucha un golpe fuerte en la puerta de la oficina. Ricardo entra sin ser invitado, su rostro endurecido por la ira y la frustración. ¿Qué haces aquí sentado, como si te perteneciera? Ricardo casi escupe las palabras. Alejandro, sorprendido por la abrupta intrusión, se levanta lentamente, manteniendo la calma. Estoy tratando de entender quién era mi padre, responde con voz baja pero firme. Ricardo, que esperaba una respuesta defensiva, se queda momentáneamente desconcertado, pero rápidamente recupera su compostura agresiva. No tienes ningún derecho a estar aquí, ni a esa fortuna. ¿Qué sabes tú de este hombre? ¿Qué sabes de lo que significaba esta casa para él, para nuestra familia? Alejandro, que hasta ahora había intentado evitar el conflicto, siente que la rabia comienza a crecer dentro de él. Durante toda su vida, ha sido juzgado y menospreciado por lo que no tenía, y ahora, frente a un hombre que no sabe nada de su dolor, no está dispuesto a ser humillado nuevamente. Sé que lo dejó todo porque no podía soportar la culpa de haberse convertido en lo que odiaba, responde Alejandro, sus palabras llenas de una convicción que sorprende incluso a él mismo. Y sé que todo este lujo y riqueza no fueron suficientes para llenarlo. Murió solo, Ricardo, y eso es lo único que debería importarte. Ricardo, tomado por sorpresa por la dureza de las palabras de Alejandro, retrocede un paso. Pero la ira y el resentimiento no lo abandonan. Tú no entiendes nada. Esta fortuna no te pertenece. No tienes derecho a ella, no tienes derecho a venir aquí y tomar lo que debería ser nuestro. Alejandro, sintiendo la tensión en el aire, toma una decisión en ese momento. No vine aquí por la fortuna. Vine aquí porque quería entender quién era mi padre. Si realmente te importa tanto este dinero, entonces te lo puedes quedar.
El silencio que sigue a las palabras de Alejandro es ensordecedor. Ricardo lo mira incrédulo, sin poder creer que Alejandro esté dispuesto a renunciar a una fortuna tan fácilmente. ¿Estás diciendo que vas a rechazar la herencia?, pregunta Ricardo, con un tono que mezcla sorpresa y confusión. Alejandro lo mira directamente a los ojos. Lo que estoy diciendo es que el dinero no cambiará nada para mí. Lo único que quiero es la verdad, y saber si puedo perdonar a mi padre por lo que hizo. La confrontación deja a ambos hombres en silencio, cada uno lidiando con sus propias emociones y motivaciones. Ricardo, aún asimilando lo que acaba de escuchar, sale de la oficina sin decir una palabra más, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos. Alejandro se sienta nuevamente en la silla, sintiendo el peso de la decisión que acaba de tomar. Sabe que rechazar la herencia sería lo más fácil, pero también entiende que eso no resolverá sus conflictos internos. Debe decidir si puede encontrar el perdón en su corazón, no solo por su padre, sino también por sí mismo. Más tarde, ese día, Alejandro sale al jardín de la mansión, buscando un respiro de la sofocante atmósfera de la casa. El abogado Martínez lo encuentra allí, caminando entre los árboles. He oído lo que pasó, dice Martínez, acercándose a Alejandro con cautela. No es fácil tomar decisiones como la que estás enfrentando. Pero quiero que sepas que tu padre, en sus últimos días, realmente creyó que estabas mejor sin él. Lo atormentaba la idea de que nunca podrías perdonarlo. Alejandro escucha las palabras de Martínez en silencio. Perdonarlo no será fácil, dice finalmente. Pero siento que es algo que tengo que hacer, no por él, sino por mí. Si no encuentro la manera de dejar ir esta rabia, nunca podré seguir adelante. Martínez asiente, comprendiendo la difícil posición en la que se encuentra Alejandro. El perdón es un proceso, dice suavemente. Pero es un proceso que vale la pena, porque te libera del peso que has estado cargando toda tu vida. Esa noche, Alejandro se retira a la habitación que le han preparado en la mansión, una habitación que alguna vez perteneció a su padre. Se sienta en la cama, con la carta de su padre en la mano, leyendo las palabras una vez más. Por primera vez, siente una pequeña chispa de compasión por un hombre que, a pesar de todos sus errores, intentó en sus últimos días corregir lo que había hecho mal. Alejandro se da cuenta de que no podrá cambiar el pasado, pero tiene la oportunidad de decidir cómo enfrentar el futuro. El capítulo concluye con Alejandro tomando una decisión: aceptará la herencia, no por el dinero, sino para entender mejor a su padre y encontrar una manera de honrar su memoria, no por lo que fue, sino por lo que intentó ser al final. Se compromete a utilizar la fortuna para hacer algo bueno, algo que represente el perdón y la redención que su padre nunca encontró en vida. El espectador se queda con una sensación de alivio mezclada con expectación. Alejandro ha dado el primer paso hacia la reconciliación, pero el camino hacia el perdón completo aún está lleno de desafíos. ¿Cómo reaccionará Ricardo ante esta decisión? ¿Y qué otros secretos podrían estar escondidos en la mansión que podrían cambiar el rumbo de todo? Las preguntas continúan, manteniendo al espectador enganchado y deseoso de descubrir el desenlace final. Los días siguientes a la confrontación con Ricardo son una mezcla de reflexión y acción para Alejandro. Ha tomado la decisión de aceptar la herencia, pero no con el propósito de enriquecerse, sino como un medio para encontrar la paz que tanto necesita. Mientras camina por los vastos jardines de la mansión, Alejandro piensa en cómo podría honrar la memoria de su padre de una manera que tenga sentido, que refleje el aprendizaje de ambas vidas. Ricardo, sin embargo, no está dispuesto a aceptar la decisión de Alejandro tan fácilmente. La herida del orgullo herido y la codicia lo llevan a buscar formas de impugnar el testamento. Empieza a contactar a abogados de dudosa ética, dispuesto a usar cualquier medio necesario para reclamar lo que considera suyo. El ambiente en la mansión se vuelve cada vez más tenso, con la sombra del conflicto inminente colgando sobre todos. Alejandro, ajeno a las maquinaciones de Ricardo, se sumerge en la revisión de los últimos documentos que dejó su padre. Entre ellos, encuentra un sobresellado que lleva una inscripción en latín: Veritas vos liberavit, la verdad os hará libres. El sobre, aunque desgastado por el tiempo, tiene un peso significativo, tanto literal como figurado. Alejandro, con el corazón latiendo con fuerza, rompe el sello y descubre una carta que parece ser la confesión final de don Alberto. La carta comienza con un tono sombrío, casi resignado, pero a medida que Alejandro avanza en la lectura, el contenido se vuelve cada vez más revelador.
Don Alberto confiesa que, aunque la decisión de dejar a María y a Alejandro fue una elección suya, no fue hecha en un vacío. Había sido forzado por las circunstancias, por presiones externas que él mismo no supo manejar. Pero lo más impactante de la carta es la revelación de un secreto que don Alberto había guardado durante toda su vida, el verdadero motivo por el cual dejó a su familia. Don Alberto explica que, en los primeros años de su matrimonio con María, había sido víctima de una extorsión. Un poderoso empresario con conexiones políticas, un hombre sin escrúpulos, había descubierto un oscuro secreto de la familia de María, uno que podría haber destruido no solo su reputación, sino también la seguridad de Alejandro. Atrapado entre proteger a su familia y ceder al chantaje, don Alberto tomó la decisión de alejarse, esperando que al desaparecer, alejaría también la amenaza que se cernía sobre ellos. La confesión sacude a Alejandro hasta lo más profundo. Todo lo que había creído sobre su padre, todo el resentimiento y la ira, se ve ahora bajo una nueva luz. Don Alberto no fue simplemente un cobarde que abandonó a su familia, fue un hombre que sacrificó su felicidad y su relación con su hijo para protegerlos de un peligro que nunca pudieron comprender. El peso de esta revelación es casi insoportable para Alejandro, que se da cuenta de que su padre vivió y murió con un dolor que él nunca supo. La carta también revela que don Alberto había intentado en varias ocasiones enfrentarse a este enemigo, pero siempre fue superado por las circunstancias. La culpa y la vergüenza lo llevaron a ocultar la verdad de su hijo, prefiriendo que Alejandro lo odiara en lugar de saber el terrible sacrificio que hizo. Sin embargo, en sus últimos días, don Alberto decidió que Alejandro merecía conocer la verdad, aunque ya no estuviera allí para enfrentar las consecuencias. Alejandro, con la carta en la mano, siente que toda su vida ha sido una construcción sobre malentendidos y secretos. Se da cuenta de que su padre, a pesar de todos sus errores, lo amaba profundamente y que su sacrificio fue un acto de amor desesperado. Esta revelación lo deja emocionalmente devastado, pero también lo libera de la rabia que había alimentado durante tantos años. Por primera vez, siente que puede empezar a perdonar, no solo a su padre, sino también a sí mismo, por todas las decisiones que había tomado basadas en un conocimiento incompleto de la verdad. Mientras Alejandro asimila esta nueva realidad, Ricardo continúa con su plan de impugnar el testamento. Sin embargo, cuando se entera de que Alejandro ha descubierto la verdad sobre el sacrificio de don Alberto, algo cambia en él. Ricardo, aunque movido por la codicia y el resentimiento, también tiene sus propias luchas internas. La revelación de lo que don Alberto hizo por su familia lo hace reconsiderar sus acciones, aunque todavía no está dispuesto a ceder completamente. La tensión llega a su punto máximo cuando Ricardo confronta a Alejandro una vez más, esta vez no con palabras de odio, sino con una mezcla de confusión y desesperación. ¿Qué vas a hacer con todo esto?, pregunta Ricardo, su voz temblando ligeramente. Alejandro, que ahora ve a Ricardo con compasión en lugar de hostilidad, responde con calma: voy a hacer lo que mi padre no pudo. Voy a intentar arreglar las cosas. Ricardo, incapaz de soportar más, sale de la mansión, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos. Alejandro, por su parte, decide que la única manera de honrar el sacrificio de su padre es utilizar la fortuna que le ha dejado para ayudar a aquellos que, como él, han sido víctimas de circunstancias fuera de su control. Comienza a esbozar planes para crear una fundación en nombre de don Alberto, destinada a proteger y apoyar a familias en riesgo, especialmente a aquellas en la comunidad latina que enfrentan desafíos similares a los que su familia enfrentó. El capítulo termina con Alejandro sentado en el escritorio de su padre, rodeado de documentos y planes, pero también con una paz interior que no había sentido en años. La revelación final no solo ha cambiado su percepción de su padre, sino también su comprensión de sí mismo y de lo que significa el perdón. El espectador, al igual que Alejandro, siente un alivio y una resolución, pero también una curiosidad sobre cómo se desarrollarán los últimos eventos de esta historia. ¿Podrá Alejandro llevar a cabo su plan? ¿Cómo afectará esto a su relación con Ricardo y el resto de la familia? Las respuestas están a la vuelta de la esquina, en el clímax que está por llegar. Los días que siguen a la revelación son un torbellino de emociones y decisiones para Alejandro. La carga emocional que llevaba durante años comienza a disiparse, reemplazada por un sentido de propósito renovado. Ha decidido que la mejor manera de honrar la memoria de su padre es transformar el dolor del pasado en un futuro esperanzador para otros.
Alejandro comienza a trabajar en la creación de la Fundación Don Alberto, una organización dedicada a ayudar a familias vulnerables en la comunidad latina, proporcionando apoyo legal, educación y recursos para enfrentar las adversidades que tantas veces se esconden en las sombras. El proceso no es fácil. Alejandro se enfrenta a numerosos desafíos legales y logísticos, pero por primera vez en su vida, siente que está haciendo algo que realmente importa. Con el apoyo del abogado Martínez, quien se convierte en su aliado más cercano, Alejandro navega por el complejo mundo de las leyes y las finanzas para establecer la fundación. Mientras trabaja en este proyecto, Alejandro encuentra un inesperado sentido de conexión con su padre, como si a través de este legado, finalmente estuvieran trabajando juntos por un bien común. Ricardo, por su parte, ha desaparecido de la escena. Después de su última confrontación con Alejandro, algo dentro de él cambió. La codicia que lo había impulsado durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse, reemplazada por una mezcla de remordimiento y tristeza. Ricardo, aunque nunca lo admitió abiertamente, fue profundamente afectado por la revelación del sacrificio de Don Alberto. Incapaz de enfrentarse a Alejandro nuevamente, decide retirarse de la disputa, dejando a Alejandro el camino libre para seguir adelante con sus planes. En medio de estos esfuerzos, Alejandro recibe una carta inesperada. Es de Ricardo, quien, en un tono sorprendentemente humilde, le ofrece sus disculpas por todo lo que sucedió. Ricardo admite que la revelación sobre Don Alberto lo hizo reconsiderar sus propias prioridades en la vida y aunque no espera perdón, quiere dejar claro que no buscará impugnar el testamento ni interferir en los planes de Alejandro. La carta concluye con un deseo sincero de que Alejandro pueda hacer algo significativo con la herencia, algo que honre verdaderamente la memoria de Don Alberto. La carta conmueve a Alejandro de una manera que no esperaba. Aunque las heridas entre ellos aún no están completamente sanadas, esta reconciliación parcial le da a Alejandro una paz adicional. En respuesta, Alejandro decide que la Fundación Don Alberto no solo será un homenaje a su padre, sino también un camino para sanar las divisiones en su propia familia. Invita a Ricardo a unirse al proyecto, ofreciéndole un papel en la fundación, no como una forma de expiación, sino como un gesto de reconciliación. Ricardo, después de un tiempo de reflexión, acepta la oferta. Aunque su relación con Alejandro sigue siendo tensa, ambos hombres encuentran un terreno común en su deseo de hacer el bien con lo que se les ha dado. La colaboración entre ellos comienza lentamente, pero con el tiempo, encuentran formas de trabajar juntos de manera efectiva, dejando atrás gran parte del resentimiento que una vez los separó. La Fundación Don Alberto se inaugura en una pequeña ceremonia en los jardines de la mansión. A la ceremonia asisten miembros de la comunidad, algunos amigos de la familia y representantes de organizaciones locales que han apoyado la iniciativa. Alejandro, conmovido por la importancia del momento, pronuncia un discurso en el que comparte no solo la historia de su padre, sino también su propio viaje de perdón y redención. Habla de la importancia de no dejar que los errores del pasado definan el futuro, y de cómo el sacrificio de Don Alberto, aunque doloroso, ahora está siendo transformado en algo que beneficiará a muchos. El epílogo de la historia muestra a Alejandro meses después, caminando por los jardines de la mansión, que ahora han sido convertidos en el centro de operaciones de la fundación. Los documentos legales, los papeles del testamento y las cartas de Don Alberto ahora reposan en un archivo, pero su esencia sigue viva en cada acción que la fundación realiza. Alejandro ha encontrado una nueva razón para vivir, una que está intrínsecamente ligada al legado de su padre, pero también a su propio deseo de hacer una diferencia en el mundo. Finalmente, Alejandro visita la tumba de Don Alberto en un pequeño cementerio en las afueras de Los Ángeles. Se arrodilla junto a la lápida, colocando una rosa blanca sobre el mármol. «Te perdono», susurra, sintiendo que con esas palabras, un peso inmenso se levanta de sus hombros. «Y prometo que lo que hiciste no será en vano». Con esas palabras, Alejandro se levanta, con la certeza de que ha cerrado un capítulo importante de su vida, pero también con la convicción de que un nuevo capítulo está comenzando, uno lleno de posibilidades y esperanza. La última imagen muestra a Alejandro caminando hacia el horizonte, con la fundación trabajando en el fondo, ayudando a aquellos que más lo necesitan. La cámara se aleja lentamente, dejando al espectador con un sentimiento de resolución y satisfacción. La historia de Don Alberto y Alejandro es un recordatorio de que, aunque el perdón puede ser difícil, es un camino necesario para la sanación y el crecimiento.
El espectador, habiendo sido llevado a través de una montaña rusa emocional, se queda reflexionando sobre la importancia de la redención, el sacrificio y, sobre todo, el poder transformador del perdón. Si esta narración tocó tu corazón, te invito a que explores la siguiente historia que aparece en tu pantalla. No olvides dejar tu like y suscribirte a Corazón Narrado. Juntos, estamos creando una comunidad donde las historias cobran vida y tocan el alma. Tú eres parte fundamental de este sueño. Nos vemos pronto con otra historia. Hasta la próxima, querida audiencia de Corazón Narrado.